Aileen Truax nació en la Ciudad de México. Es periodista y bloguera. Aprendió a leer a los 3 años y después a escribir. Lleva toda su vida en ello. Durante 15 años ha sido reportera de temas políticos y sociales, que en su mayoría involucran la vida y el desarrollo de los migrantes. Actualmente radica en Los Ángeles, California, lugar al que llegó por su curiosidad investigativa. En esta ciudad ha trabajado para el diario La Opinión y desde ahí colabora con diversos medios mexicanos como El Universal, Milenio y la revista Gato Pardo. Es dueña y fundadora de su pequeña productora de documentales, como ella la llama, Malespina Producciones. Aileen Truax es apasionada de la música, el cine y la investigación. Su más reciente proyecto, el libro Dreamers, la lucha de una generación por su sueño americano, relata la vida de niños y adolescentes que llegan a Estados Unidos por decisión de sus padres y que más tarde se convierten en activistas sociales, y por el cual nos acompaña hoy en el Encuentro Internacional de Periodistas 2013 FIL Guadalajara. Cronista freelance y autora de la columna Si muero lejos de ti en Huffington Post Voces, ganadora del José Martí Publishing Gold Award for Outstanding Special Section, National Association of Hispanic Publications, el Women in Media Award y el Honorable Mention Félix Varela Traux, todos en 2010. Hago preguntas y cuento historias. Soy una periodista mexicana. Vivo en Los Ángeles y escribo sobre inmigración, política, asuntos relacionados con México y lo que se me va cruzando en el camino. Es como Truax denomina su trabajo periodístico. Merece lo que sueñas, frase de Octavio Paz, es el pensamiento con el que camina por la vida. Adriana Mitzi Bracamonte Santana, reportera. Liliana Razo, edición. Televisión Universitaria de la Ciénega. Buenos días. Me da muchísima emoción acompañar a mi amiga Aileen Truax en esta presentación, no solo por el gran cariño que le tengo como amiga, sino además por la enorme admiración que le tengo como periodista. Yo creo que Aileen es una de las periodistas que se destaca por retratar de un modo profundamente interesante a los personajes que están en las sombras. Una de las cosas que más me enganchó del libro de Dreamers en cuanto lo empecé a leer es toda la faceta de encontrar a esos personajes que viven bajo las sombras y que están intentando hacer una vida en Estados Unidos, que llegaron cuando niños o siendo menores de edad, y empezaron a hacer vida, empezaron a soñar y empezaron a intentar abrirse camino. Aileen empieza a buscar, a reportear el fenómeno migratorio en Estados Unidos y se encuentra con estos personajes que no tienen papeles, que luchan por estar bajo la ley y estudian, van avanzando en sus estudios, aportan cosas en Estados Unidos y sin embargo no logran regularizar su circunstancia. Estos, los llamados Dreamers, son el foco de atención de Aileen. Son personajes que viven, como decía al principio, bajo las sombras y Aileen echa luz sobre ellos. Podemos verlos en el libro y podemos imaginarlos y sentirlos. Es un libro tremendamente afortunado porque podemos conocer a los personajes de los que habla Aileen. Puedo ver a Nancy perfectamente caminando, corriendo, cruzando la frontera cuando niña, que es uno de los personajes de Dreamers. La puedo ver perfectamente. Es profundamente interesante la manera en la que vas retratando a los personajes y el modo en el que te aproximas a reportear sus historias. Yo creo que es un libro muy potente que nos hace ver una realidad que no se había contado del modo en el que lo hiciste en Dreamers. De verdad es un entusiasmo muy grande leer un libro que en 2 sentadas uno puede leerlo. Okay. Hola, buenas tardes, buenos días, perdón. Qué gusto estar aquí, gracias Aileen por la invitación. Chava, qué gusto compartir la mesa. Nos cuenta Aileen Truax en el capítulo 6 de su libro Dreamers, que para entrar a la oficina del temible sheriff Joe Arpaio,
es menester subir al piso 19 de un edificio en el centro de Phoenix, Arizona, usar un intercomunicador, identificarse y esperar a que la persona de adentro toque un timbre que nos indicará que se puede cruzar la puerta para entrar a una recepción con 3 sillones, una mesita y una lámpara. La atmósfera intenta ser acogedora, pero intimida, detalla Aileen. Puede ser por las paredes recubiertas con madera que reducen la luz, o por la camarita colocada arriba, en una esquina del cuarto, o por la sensación de ser observado a través del vidrio polarizado que conecta con el interior. El libro de Aileen, sus 9 crónicas en torno a la lucha de una generación por su sueño americano, está lleno de descripciones como esta. Su potencia narrativa es extraordinaria. Lo mismo cuando describe un auditorio por el que han pasado Frank Sinatra, Woody Allen o Ella Fitzgerald, que cuando retrata una calle de Alabama cerrada por un grupo de jóvenes. Aileen se asume migrante, se despoja de la postura de periodista frío, objetivo, esa impostura en la que se finge no sentir nada frente a lo que se narra. Ella se suelta las amarras y huye de formalismos para involucrarse, meterse de lleno al conflicto, adentrarse en las tripas del movimiento Dream Activist y salir de ahí para narrarnos historias que leídas desde acá parecen insólitas. Cuando Aileen nos habla de Carlos Amador, uno de los primeros personajes de su libro, de inmediato sabe uno a lo que se va a enfrentar en las siguientes 220 páginas. Historias de vida que permiten entender uno de los grandes fenómenos que enfrenta la humanidad en el siglo XXI, la migración y sus múltiples secuelas. En la era de la aldea global, en la que todos se supone que somos ciudadanos de un mundo en el que las fronteras se borran con una simple incursión en Internet, ocurren cosas como las que Aileen descubrió en Estados Unidos, aquí al lado. Biografías como la del joven veracruzano Elio Enaí, que como muchos dreamers migró sin conciencia de la aventura que emprendían sus padres en el momento en que decidieron dejar la tierra natal. Personajes como Fernanda Marroquín, Viridiana Hernández, Belén, Mo, esa activista que retrata a Aileen muy bien, y los 13 detenidos de Alabama que decidieron, dice Aileen, salir de las sombras y decirle a alcaldes, a gobernadores, a legisladores, a líderes de opinión estadounidenses y también a Barack Obama: estamos aquí, undocumented and unafraid. Cuando uno lee la historia de Nancy Landa y su regreso forzado a Tijuana en un día en el que, como cada día, se arregló, abordó su auto y manejó para llegar a la oficina, uno termina sintiendo algo por Nancy Landa: afecto, solidaridad, pero no lástima. Es cierto, Aileen tuvo la suerte de encontrarse con una gran historia, con grandes pequeñas historias, pero también tuvo la valentía de aferrarse a esa historia, la capacidad para no abandonarla y el talento para narrarla. Aileen reivindica lo que, por desgracia, es ya una rareza en la prensa que se consume masivamente en México: el periodismo presencial. Hace unos días, un periodista famoso escribió un tuit que decía: sin confirmar, corren versiones de la supuesta muerte de Andrés Manuel López Obrador por un presunto infarto. Gran clase de antiperiodismo. Aileen desafía eso, formando parte de una generación de periodistas que sigue haciendo lo que se nos dio como misión y vocación: reportear. Aileen pregunta, no supone. Aileen va, escucha, siente y anota. No difunde presuntas versiones que corren sin confirmar. Ve cara a cara a sus fuentes, a sus personajes. Aileen viaja a Mission, un caluroso pueblo tejano cerca de McAllen, para poder contarnos la vida de Joaquín Luna, un dreamer de 19 años que se suicidó una noche después de un día de acción de gracias. Aileen se encuentra esas historias. Hace poco invité a Aileen a la Ibero a darle una clase a mis alumnos, y Aileen decía que suena un poco cursi, pero que uno a veces encuentra una gran historia, o esa gran historia lo encuentra uno. Yo realmente celebro que esta historia de Dreamers se haya encontrado con una excelente cronista como Aileen. El libro de Aileen es un oasis en ese mundo en extinción del que nos hablaba Ignacio Ramoneda hace un rato: el periodismo de investigación. Su texto es un afortunado cruce de diversos géneros que, como advertía Ramonet, están en peligro: crónica, perfil, entrevista de largo aliento, reportaje. Pero además es también un buen manual para entender la organización en redes sociales. Dice Aileen: cuando empecé a escribir este libro me volví una especie de voyeur. Lo dice en la página 177 de su libro.
Durante el tiempo que pasé frente a la computadora, leía blogs, artículos y el tablero de mensajes de grupos organizados por Dreamers y hacía revisiones periódicas de las actualizaciones que hacen en Twitter y en Facebook las diferentes organizaciones. El voyerismo Dreamer se me volvió una rutina, dice Aylin. Así nos habla Aylin en su libro todo el tiempo. Escribe en primera persona, narra lo que ve, lo que oye y lo que huele. Reportea con sus 5 sentidos y escribe con 6. Describe las miradas de esos chicos que se la juegan en una movilización y se atreve a interpretarlas. Oye los sonidos de las macanas de los policías de Phoenix y logra transmitir en su libro el miedo que provoca esa cadencia perfecta de botas que avanzan hacia un grupo de Dreamers sentados sobre una manta. Aylin entiende lo que ocurre a su alrededor y se anima a contárnoslo. Nos habla del paisaje verde de Alabama, esas extensiones de vegetación que llevan 200 años siendo las mismas, y nos hace sentir el calor de Texas o la calidez del closet de comida en la Universidad de UCLA. No se conforma con narrar lo que captura, siente, se permite emocionarse y abandona esa frialdad con la que a muchos de nuestra generación nos quisieron enseñar a reportear en aulas y en redacciones. Ella fija postura, expresa puntos de vista, se da la oportunidad de abrazar una causa, compartirla, interpreta y, oh gran pecado, opina. Nuevamente lo digo, se da a sí misma la oportunidad de sentir y emocionarse, y se indigna, se alegra y también se entristece. Me pregunto cuántas veces habrá llorado Aylin reporteando y escribiendo este gran libro. Seguramente muchas, y de seguro cuando lo lean les pasará como a mí, que también lloré con Aylin en algunos capítulos. El libro es también un buen ejemplo de un oficio también en extinción, la edición. En un mundo donde muchos editores de diario pasan el día acomodando textos en cajas, recortando crónicas para meterlas en pequeños huecos, o en el peor de los casos, haciendo copy-paste en un generador de contenido para subir a la red textos que no leyeron, textos sin edición y revisión, que luego inundan blogs y páginas de Facebook. En un mundo así, Aylin encontró un gran editor, Guillermo Sorno, que la hizo sufrir, me consta, pero también la hizo crecer. Felicidades por este libro, Aylin, y felicidades a la editorial Océano, que se sigue dando la oportunidad de publicar este tipo de trabajo periodístico de gran calidad. Aylin hace que los que compartimos con ella, esa generación de periodistas que se resiste a que el periodismo se extinga, nos sintamos orgullosos. Ella misma es una soñadora. Eres una dreamer del periodismo, Aylin. Muchas gracias por este libro. Buenos días a todos, muchísimas gracias por estar aquí. Hace poco escuché en una presentación que la mejor manera de presentar tu libro es invitar amigos a que lo presenten. Se acaban de dar cuenta por qué. La verdad es que es un truco que funciona bastante bien. Estoy muy contenta, muy emocionada de estar en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y de tener la oportunidad de presentar este libro en el Encuentro Internacional de Periodistas. Son 2 espacios que se combinan aquí y que para un periodista que vive fuera de México, yo voy a tener pronto 10 años viviendo en la ciudad de Los Ángeles, representa mucho, representa la posibilidad del reconocimiento del trabajo que hacen centenares de colegas originarios de México en su mayoría, pero también de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, haciendo periodismo en español para latinos que viven en Estados Unidos. El saber que tenemos un espacio en la Feria del Libro en Español más importante del mundo, de alguna manera es un apapacho al corazón entre tanta soledad en la que a veces nos encontramos allá. Y desde luego tener un espacio en el encuentro de periodistas entre colegas tan cálidos, tan solidarios, de los cuales se aprende tanto, es invaluable. Reitero entonces mi agradecimiento a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, a su directora Marisol Schultz, quien además de estar haciendo un extraordinario trabajo aquí, lo hizo durante 3 años en la Feria del Libro en Español en Los Ángeles. Marisol llegó con recursos limitados a montar una feria que ha representado el único espacio para obtener libros en español y para tener la presencia de grandes personalidades para quienes vivimos en Los Ángeles.
y bueno, eso es algo que nos ha marcado y que apreciamos mucho. Gracias, Marisol, donde andes. Gracias a José Luis Ulloa, el coordinador del Encuentro de Periodistas, por abrirnos este espacio, por pensar en agendas que sirvan a quienes ya llevamos un rato en la profesión, pero sobre todo a jóvenes estudiantes que están en formación y que necesitan estas experiencias para continuar creciendo. Gracias desde luego a Editorial Océano. Ernesto lo decía ahora, la editorial hizo una apuesta y yo creo que es verdaderamente de reconocerse. Una editorial en México arriesgándose a publicar sobre un tema poco conocido, un libro además con un título en inglés que posiblemente no será tan fácil difundir como algunos otros. Era una apuesta arriesgada y por eso aprecio mucho la confianza de Rogelio Villarreal, de Guadalupe Ordaz, el editor Pablo Martínez Lozada, extraordinario editor dentro de Océano, Connie Flores, el extraordinario equipo de Relaciones Públicas de Océano, Rosy Martínez, Grisel Marroquín, Marilú Ortega, los colegas que han publicado con Océano saben que hablo de chicas extraordinarias para poner nuestros libros afuera. Y desde luego al mago hacedor de esto, que es Guillermo Osorno, quien lamentablemente no pudo estar aquí hoy, pero está. Guillermo Osorno es el director de la revista Gato Pardo, un espacio que ha sido mi casa editorial por 2 años, y también fue el editor externo de este libro. Y Guillermo tuvo la sensibilidad suficiente para hace 2 años, cuando nadie hablaba de Dreamers en México, abrir un espacio al tema, identificar que ahí había historias que sin ser escandalosas, que sin ser estas historias que dan la nota todos los días a los periódicos, valían la pena de ser contadas porque eran historias de esfuerzo y de valentía. Guillermo primero abrió un espacio al tema de los Dreamers en Gato Pardo y después abrió la puerta para que el tema se convirtiera en un libro de Editorial Océano. Y bueno, ya que estoy en los agradecimientos, no puedo omitir a Diego Sedano, mi esposo, mi compañero en la aventura de migrar a Estados Unidos en los últimos 10 años. No pudo estar hoy aquí, pero fue el motor impulsor de este proyecto y bueno, este libro es parte de él también. Y finalmente quiero mencionar mi gratitud al colectivo de periodistas al que pertenezco, Cuadernos Doble Raya, liderado por mi hermano Temoris Greco, que no está, pero está hoy aquí, Catalina Gallán, en España, y Salvador Frausto, que hoy me acompaña aquí en representación de los cuadernos, también anda por ahí, Bea Rivas, muchísimas gracias. Y creo que ya terminé con los agradecimientos antes de que me pongan la música. Es verdaderamente muy gratificante para mí tener los comentarios de Salvador y tener los comentarios de Ernesto, pues fueron muy amables, ¿verdad? Desde luego, es muy gratificante para mí. Pero lo es también porque además de que son buenos amigos y de que he trabajado con ambos y es una delicia hacerlo, creo que en un encuentro de periodistas es importante escuchar la opinión, el punto de vista, la voz de buenos editores. Como ustedes saben, Salvador es el editor de la revista Domingo, del diario El Universal. Ernesto es el editor del que era el suplemento Enfoque durante muchos años en el diario Reforma, que ahora es la revista R, a la que le dedicamos larga vida y muy buena fortuna. Y una cualidad que los une a ambos, además de tener publicaciones que aparecen en Domingo, en los periódicos de circulación nacional más importantes del país, es que son editores que todavía apuestan por el periodismo de investigación, que todavía apuestan por la crónica, que todavía apuestan por el periodismo de largo aliento. Yo creo que el riesgo más grande que estamos corriendo quienes estamos en el oficio, pero sobre todo quienes empiezan en el oficio, es que la inmediatez de los ritmos de internet, de las nuevas plataformas y de las nuevas tecnologías, a veces nos están haciendo sentir que no vale la pena invertir mucho tiempo o muchos recursos en una historia que se tiene que hacer durante días o semanas o incluso meses.
Ciertamente las crisis económicas nos han pegado a quienes estamos en medios en español en Estados Unidos, nos han pegado doblemente, han habido pérdidas en las redacciones que no serán compensadas cuando la economía se estabilice, y sé que esta ola está llegando a México también. Cada vez tenemos a gente más joven en las redacciones, cada vez les pedimos que hagan más cosas. Si algunos de quienes están aquí ya están trabajando en redacciones mientras estudian, lo saben, tienes que salir, reportear la nota, grabar el audio, grabar un poquito de video, hacer el tweet, subir las fotos, y si vendes tamales el domingo en el mercado, pues mucho mejor, ¿verdad? Todos tenemos que hacer de todo, y parecería que lo más importante es dominar todas estas tecnologías y todas estas plataformas. Sin embargo, la esencia, la parte fundamental del periodismo para que éste sea tal, consiste en recabar datos, confirmar, tener retroalimentación y entonces publicar. Y ese es un trabajo que solo se puede hacer con tiempo, con cuidado y con la compañía de un buen editor. Estoy acompañada hoy por editores que todavía le regresan el trabajo a un reportero si el trabajo no es suficientemente convincente, si no está completo o si tiene posibilidad de crecer. Tanto Salvador como Ernesto dan clases en universidades, están formando a nuevas generaciones de periodistas, les dan retroalimentación y sé que al mismo tiempo ellos se alimentan. Hace poco Salvador compartía un texto lindísimo en el que expresaba su ansiedad cuando veía el arrojo de los jóvenes reporteros en las redacciones que se lanzan a la investigación sin temer por los riesgos que van a correr, y yo creo que mientras sigamos teniendo maestros en las redacciones y en los espacios de medios, tenemos esperanza de que el buen periodismo, el periodismo de largo aliento siga vivo, y desde luego mientras sigamos teniendo directores en los medios que crean que vale la pena hacer la apuesta. Dreamers es un libro que a partir de su concepción y hasta su publicación tomó 2 años para ser realizado, con entrevistas hechas ex profeso para el libro, con la cobertura de algunos eventos, ya pensando en la estructura que iba a tener el trabajo final, pero es también un poco el resultado de mi propia experiencia como autora de 10 años como migrante y como periodista en la ciudad de Los Ángeles. El libro fue presentado inicialmente en la Feria del Libro de Los Ángeles en mayo pasado, después hicimos algunas presentaciones en la Ciudad de México, en Tijuana, y algunas de los comentarios o de las respuestas que he tenido a la presentación del libro es, primero, yo no sabía que esto estaba ocurriendo. Hay una gran sorpresa cuando en México descubrimos que los hijos de nuestros migrantes enfrentan situaciones tan difíciles, tan dolorosas, que todos los días se tienen que levantar a enfrentar el reto mismo de salir de casa, que cuando eres un indocumentado en Estados Unidos puede ser un estigma que pesa en tu vida cotidiana, el reto de ir a la escuela, el reto de obtener un empleo cuando no tienes documentos, trasladarte porque no tienes una licencia para conducir un auto, ni hablar de viajar porque una persona indocumentada puede salir de Estados Unidos desde luego, pero pues no podría regresar. Entonces, pienso que de pronto esta ha sido una buena oportunidad para revisar cuál es la realidad de la comunidad migrante y muy particularmente la realidad de estos chicos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad en Estados Unidos por una situación pues no elegida, ¿no? Las familias migran por razones varias que todos sabemos y en esta toma de decisión que puede ser muy dolorosa, los niños y los jóvenes no toman parte, viven las consecuencias de esta migración indocumentada sin haber tomado parte de la decisión. Para mí la relevancia de estar hoy entre ustedes, de tener la oportunidad de hablar un poco de este libro y de compartir esta experiencia con ustedes, es traerlos por el simple hecho de mencionarlos y de que sepamos que existen. Yo creo que ya estamos iniciando un acto de justicia. Creo que en México tendemos a pensar en los migrantes como estas personas que se van, que cruzan la frontera con algunos problemas y que cuando llegan allá posiblemente son explotados y mandan dólares.
y no sabemos mucho más de esto. Creo que como mexicanos tendríamos que de vez en cuando pensar un poquito qué pasa con ese otro México que se va al norte, cuáles son los retos que están enfrentando todos los días. Si un migrante indocumentado se lleva a sus hijos de 5 o 6 años, ¿cómo le hace ese niño para insertarse en la nueva sociedad? ¿Qué pasa con ese niño en su primer día de clases si no habla inglés, si está en una nueva ciudad, si está en un nuevo país, si ha dejado atrás todo lo que es suyo? Me parece que tener la oportunidad en este espacio de mencionar a los Dreamers y mencionar a los migrantes puede ser un buen inicio para lanzarles una mirada solidaria, generosa a esta parte de México a la que en ocasiones no vimos mientras estuvo aquí. No quiero extenderme mucho porque me gustaría que si hay alguna pregunta o algún comentario de público pudiéramos tomarlo. Solo quiero decir que agradezco a quienes ya se han acercado al libro y a quienes tienen interés en el libro, la mirada generosa con la que han leído las historias de estos jóvenes. En un momento en el que una posibilidad de reforma migratoria se debate, bueno, por el momento está congelada, pero se ha debatido este año en el Congreso mexicano y el tema de las políticas migratorias de pronto emerge también en México. Creo que hay una buena oportunidad de empezar a ver el asunto desde una perspectiva de derechos humanos y de justicia social, más allá de esta perspectiva político, partidista, económica, en la que a veces está inserto el tema de la migración. Hablamos en ambos países de 11.5 millones de indocumentados, de 20 y tantos mil millones de dólares que llegan a México en remesas. Convertimos las historias de drama y de éxito humano en cifras. Y yo pienso que darnos la oportunidad de ver la migración a través del rostro de Nancy, del rostro de Joaquín, del rostro de Leonaí, del rostro de Fernanda, de Mohamed, de personas que todos los días tienen que vivir el reto de ser migrantes indocumentados, puede ayudarnos a ver la problemática con una lente más generosa y más justa. Y por último, creo que también esta puede constituir una buena oportunidad para revisar nuestra posición como mexicanos con respecto a la binacionalidad. Los migrantes que viven en Estados Unidos durante 1 o 2 décadas, algunos años, y sus hijos que hacen la mayor parte de su vida en Estados Unidos, no dejan de ser mexicanos. Tendemos a querer confrontar a quienes están en esta situación con preguntas del tipo, ¿y tú eres más mexicano o más americano? ¿Y tú ya eres gringo? Tus hijos ya no son mexicanos porque hablas español un poco raro, hablas en pocho, tienes costumbres distintas. Nos negamos a la posibilidad de la binacionalidad como un activo, como una cualidad que enriquece a las sociedades. Los Dreamers, los jóvenes y niños indocumentados, hijos de las familias migrantes mexicanas, son entes binacionales que tienen una identidad pragmática estadounidense, pero que tienen una muy enraizada identidad cultural mexicana. Son chicos bilingües cuya vida transcurre en inglés la mayor parte del tiempo, pero que en casa hablan en español y saben perfectamente lo que es un caldo de pollo y unas conchas con café, porque no hay palabra en inglés para decir eso con sentido mexicano. Y son también entes biculturales, tienen rasgos culturales a veces mezclados de los dos países, del que los vio nacer y del que les ha dado cobijo. Y una generación binacional, bicultural y bilingüe, que además está bien preparada, que se gradúa de las universidades a pesar de todo, constituye el mejor puente entre naciones, entre culturas y entre pueblos. Yo quisiera que esta fuera también una oportunidad para revalorar lo que representa la binacionalidad y la riqueza que esto puede traer a dos culturas. En el medioevo, aquel que se iba durante algún tiempo y recorría caminos y tenía aventuras y volvía al pueblo, era bien recibido y la gente quería escuchar sus historias y quería escuchar sus cantares, y era una
persona que poseía gran sabiduría. Cuando regrese un migrante a México, recibámoslo así. Son personas valientes que han ido a caminar caminos que muchos no nos atrevemos, que han visto cosas que nuestros ojos no han visto y que traen con ellos el valor y la sabiduría del que han dado caminos. Abrámosle los brazos y recibámoslos. Nuestros migrantes indocumentados no pueden venir a México, pero yo creo que si hoy hablamos de ellos y contamos sus historias, los hacemos un poco presentes aquí y me parece que esa es una forma justa de reconocerlos. De manera que dejo el micrófono a ustedes, agradezco nuevamente a Ernesto y a Salvador, que además llegaron los dos hoy en la mañana y nada más por eso pues lo aprecio doblemente. Muchas gracias a ustedes y gracias por estar aquí.